ir a nuestro estudio, que hoy nos toca la segunda epístola a los tesalonicenses. Bueno, y esta carta es corta, tiene 3 capítulos, pero es muy interesante. Vamos a tratar de analizarlos en profundidad. Y empieza, como empezó, del mismo modo prácticamente que la primera carta es Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le manda este mensaje a los hermanos de Tesalónica. Y dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, o sea, de Jehová, nuestro Dios y Padre, y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, y este es el crecimiento que había en los hijos de Dios. Entonces, Pablo está hablándole a miembros de la iglesia primitiva, no les dice de algo que va a pasar al futuro, sino lo que está pasando con ellos, por cuanto vuestra fe va creciendo. Porque la fe es algo que crece, porque también es fruto del Espíritu. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Porque justamente ellos, por ser piadosos y esforzarse para ganar a sus hermanos, eran perseguidos. Y por el amor, por el fruto que tenían, eran perseguidos. Las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Porque, como le diría después a Timoteo, todo el que trate de vivir piamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y sigue diciendo, esto es demostración del justo juicio de Dios. O sea, lo que estaban soportando era una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Porque los que atribulan al pueblo de Dios muestran que son parte del otro bando, y ellos van a recibir la tribulación final. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y especialmente a los que no quisieron conocer a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando especialmente de los que conocen el Evangelio, lo oyen, pero no lo obedecen. Hay un micrófono abierto. Los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y ahora dice el versículo 11, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, porque justamente el que estaba haciendo la obra en ellos era Dios, y él, Pablo, siempre oraba por todos los hermanos, y especialmente le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que oraba por ellos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ese es, digamos, la introducción de la carta. Y ahora viene la parte teológica en la parte 2. Digamos, teología. Nosotros estamos acostumbrados a usar esa palabra que vimos en nuestro estudio de lección, que su origen es pagana.
pero estamos hablando del conocimiento del Dios verdadero, ¿no? La verdadera teología. Y ahora empieza Pablo a hablarles de lo que va a pasar, porque empieza a hablar de profecía, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque, como ya vimos en la primera epístola, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿qué pasa? No estaba cerca. Entonces Pablo les dice, cuidado, ¿no? Nosotros sabemos que el día del Señor no está cerca, el día de Jehová. Va a venir, pero cuando se cumpla la profecía, le está diciendo. Ellos serán parte del reino de Dios y su gozo era la obra que Dios estaba haciendo en ellos y la salvación de sus hermanos. Por eso la motivación de ellos no era la inmediata venida de Jesús, ni la llegada inmediata del día de Jehová, porque ellos sabían que no era inmediata, pero estaban luchando por la salvación de sus hermanos, porque ese era el gozo de Jesús y era el gozo de ellos, y tiene que ser nuestro gozo. Pero nosotros, en la última generación, sabríamos, justamente como Jesús dijo, por las señales de los tiempos, que la nuestra sería la última generación. Por eso dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque, ¿qué cosa? El día del Señor no vendrá, el día de Jehová no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, él sabía, y esto es antes que Jesús revelara la historia del Apocalipsis, la profecía, donde mostraba el camino que seguiría la iglesia, o sea, las etapas por las que pasaría la iglesia cristiana. Él sabía que vendría la apostasía. ¿Por qué lo sabía? Por las profecías de Daniel. Y ahora vamos a ver un poco por qué lo sabía. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día de Jehová no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ahí está anunciando a la iglesia va a venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Dónde? En la iglesia. Cuando venga la apostasía, en la iglesia se va a levantar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces va a venir la apostasía a la iglesia y va a pasar todo lo que está anunciado. ¿Dónde está anunciado? Está anunciado en la profecía de Daniel. Entonces vamos a repasar un poco esto, lo que Pablo está anunciando y que en la historia vemos que se cumplió. Ahora vamos a verlo en la profecía de las 7 iglesias, porque acá está el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero, a ver, vamos a ver. Vamos a ver la parte resumida. Estaba por aquí, más arriba. Hay un sonido por ahí. Ahí está. Bueno, aquí tenemos a ver, ahí creo, Adrián, creo que vos es tu micrófono el que está. Ahí está. Se escucha la música que tienen puesta ahí para la nena. Entonces, fíjese, esto es lo que Jesús anunció después de Pablo en tiempo de las 7 iglesias. Pablo está en el tiempo de Éfeso, porque en Pentecostés había empezado el ministerio sacerdotal de Cristo, y el testimonio de Pablo es lo que vivía la iglesia primitiva, que en el año 93, cuando revela el Apocalipsis, Jesús amonesta a esa generación
para que vuelva a su primer amor, y esa iglesia vuelve a su primer amor. Y cuando muere Juan, empieza el periodo de Esmirna, y ya recuperó su primer amor, y esa iglesia es fiel hasta la muerte, porque la última persecución, como Jesús anunció el periodo de Esmirna, vino del 303 al 313. Y ahí se empezó a manifestar la apostasía, porque ahí vinieron los apóstatas, en Roma especialmente, salvaron sus vidas obedeciendo a las órdenes de la bestia romana y adorando a los ídolos de Roma y negando al Dios de sus padres. Y empieza el cuando Constantino decreta la libertad religiosa, después de que Satanás se le aparece como la imagen de Sol en la cruz, y en un sueño le explica lo que tiene que hacer para vencer a los cristianos. Y ahí los apóstatas se unen a él y hacen la obra de Pérgamo. Y cuando termina el periodo de Pérgamo, ahí Constantino, ¿no?, justamente después de disfrazar la religión pagana de Roma de iglesia universal o católica del Imperio Romano, uniendo a los apóstatas a la religión pagana, le da su trono, su poder y su autoridad al obispo de Roma. Este toma el trono de Satanás y lo introduce en medio de la iglesia de Letrán. Y ahí se sienta, ¿no?, en medio de esta nueva iglesia universal o católica Roma, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios, y se manifiesta la apostasía del hombre de pecado. Y eso es el primero que llega a conocer las profundidades de Satanás, y finalmente termina persiguiendo, uniéndose los apóstatas a la bestia romana y persiguiendo a los cristianos que no adoraban a la imagen de la bestia. O sea, ya había sido introducida. Entonces, el periodo que fue del 313 al 325, es corto. Fueron solo 12 años, pero ahí se cumplió justamente lo que Pablo estaba anunciando. ¿Y por qué lo sabía Pablo? Por la profecía. Y empezando por la profecía de Ezequiel y después de Daniel. A ver, vamos un poco a Ezequiel. En Ezequiel 28, Dios anuncia lo que va a pasar con el hombre pecado, porque lo llama el príncipe de Tiro, el hijo del rey de Tiro. El rey de Tiro es Satanás, entonces lo llama el hijo de Satanás. Y en Ezequiel 28:1 leemos: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Entonces, y acá está llamando al hijo de Satanás príncipe de Tiro. Y a sus hijos, vamos a ver los hijos del reino, los llama sus hijos, los hijos de Dios, o sea, los príncipes. Y al primogénito entre muchos hermanos lo llama el príncipe de los príncipes, porque a nosotros en la profecía se nos llama príncipes, porque somos hijos de Dios. Y al primogénito se lo llama el príncipe de los príncipes, a Jesús. Pero al hijo de Satanás se lo llama el príncipe de Tiro. Y esta es la profecía contra el príncipe de Tiro. Le dice: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, porque sentaría en medio de la gran Babilonia, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí le dice: tú eres más sabio que Daniel. ¿Por qué? Porque simultáneamente Dios estaba revelando por medio de Daniel lo que haría este hombre. Por eso le dice: tú eres más sabio que Daniel. O sea, te crees más sabio que Daniel. Pero Daniel no era el sabio era Dios. Te crees más sabio que Dios. Y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, como su padre, como el rey de Tiro, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dice Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones. ¿Quiénes son los fuertes? Los reyes de las naciones. Los reyes que la última generación te van a dar su poder en el tiempo de angustia.
y después te van a dar tu castigo, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares, en medio de la gran Babilonia. Y termina diciéndole, ¿hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios? ¿Le vas a decir al que te mate yo soy Dios? Como el Papa le dijo al general Berthier, que lo llevó preso, yo soy Dios. Tu hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora, de este hombre de pecado está hablando Pablo, el que como Satanás en el cielo quiso sentarse en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, su hijo haría lo mismo aquí en la tierra, y por medio de Ezequiel Dios lo había anunciado, y por medio de Ezequiel Dios nos dijo, a ver, lean la profecía de Daniel, como Jesús, como en su sermón profético nos dijo, nos habló de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces tenemos que ir a Daniel para entender todo lo que Dios dijo sobre el hombre de pecado. Y en Daniel, aparte de Daniel 2, donde muestra la gran imagen que sería formada, que sería el Dios de la gran Babilonia, y lo que haría cada bestia, en Daniel 7, Dios nos muestra que del mar suben 4 bestias. Y la primera bestia es Babilonia, pero cuando termina el tiempo de la bestia sigue viva, porque Babilonia se va a transformar en un hombre. La primer bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. O sea, porque Babilonia se encarnaría en un hombre. Y ese hombre es el hombre de pecado. Y después viene la bestia medo-persa, después viene la bestia griega, y después viene la cuarta bestia, que esta es donde sale el cuerno pequeño. Esto es el tiempo de la iglesia primitiva, porque la bestia romana es la que gobernaba cuando Jesús vino en la tierra. Después de esto miraba yo las visiones de la noche, y de aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, este cuerno era chiquitito inicialmente. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y quedan 7. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Ahora, Babilonia se encargaría en un hombre, y este es el símbolo de ese hombre. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y estuve mirando, dice él, hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de sus cabezas como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones. Estos son los ángeles que vemos en Apocalipsis 5, asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, y sigue diciendo, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, pues se quedó asombrado por lo que decía el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y ahí muere este cuerno, porque esto ocurre en la sexta plaga. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida por tiempo. Ahora, una bestia que es la unión de un estado y una ramera. Los estados pasan, pero las rameras quedan hasta cierto tiempo. ¿Hasta cuándo? Porque las rameras se unen y unen a sus ídolos y empiezan todos a adorarlos, hasta que llega la sexta plaga. Y ahora
viene la visión. Dice, miraba yo en la visión de la noche y de aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y esto es lo que ocurre al fin del juicio. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Para lo que no sabía Daniel es lo que Dios le revelaría en las próximas visiones, y ese es el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos. Se me turbó el espíritu a mí, dice Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ahora, ¿quién va a recibir el reino? Los santos del Altísimo. ¿Y qué va a hacer esta bestia con los santos del Altísimo? Los va a matar. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Entonces, después de escuchar la interpretación, ahora quiere saber específicamente qué pasa con esta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Fíjense, este cuerno era chiquitito y finalmente termina siendo más grande que los 7 que quedan y los domina, porque este es el que va a dominar a la bestia romana por 1260 años. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, el hombre de pecado primero se sienta al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y después va a perseguir al pueblo de Dios y los va a vencer, hasta que echa por tierra la gloria de Dios y la verdad. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, y ahí viene la explicación. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y este es el que, fíjense, ¿qué va a hacer? Hablará palabras contra el Altísimo, se levanta contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, los va a asesinar, los va a quebrantar. A los que elevan la bandera un blanco puro que dice pureza y santidad de Jehová, que eran sus compañeros, porque este es un apóstata, los va a matar y los va a asesinar, porque va a querer raerlos de la tierra. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y esto es importante. ¿Qué buscó cambiar el hombre de pecado? Los tiempos, y especialmente acá se está refiriendo, no dice un solo tiempo, el sábado, sino dice los tiempos establecidos en la ley de Dios. Y cuando se refiere a la ley, los 10 mandamientos. Pensará cambiar los tiempos de las fiestas solemnes de Jehová y la ley. Y eso es lo que hizo, porque estableció dentro de la iglesia de Roma a los tiempos, las fiestas paganas, como tiempos de fiesta. Dejó de lado el calendario levítico y también cambió el sábado y cambió la ley de Dios. Y eliminó un mandamiento, el de no hacerse imágenes, y los otros los acomodó a su doctrina. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y eso es lo que iba a pasar. Y Pablo lo sabía justamente, por eso está hablando de este hombre. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Cuándo? En vez de hasta hacia el fin, o sea, en el tiempo del fin es cuando sería eliminado. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y nosotros
justamente estamos en ese tiempo final, cuando tiene que completarse el cumplimiento de la profecía de Daniel 7. Y en Daniel 8 es muy interesante porque también se habla de la obra de este cuerno pequeño, pero se muestra a un cuerno, se muestra a la bestia griega, al medo-persa, a la griega y a la bestia romana, pero se la muestra como un solo cuerno, porque en vez de mostrarla con una bestia con sus partes, se la muestra con un solo cuerno. Y se muestra que este gran cuerno terminaría siendo el hombre de pecado, el que tendría el poder en el tiempo final de la bestia romana sería el hombre de pecado. Entonces, Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos, y el original cuando lo estudiamos vimos que tiene que traducirse como, y de uno fuera de ellos, de un cuerno que inicialmente era pequeño y que no era uno de los cuernos de la bestia griega, este cuerno va a crecer mucho al sur, y ese es Roma, porque ese es un cuerno al que Grecia no conquistó y después se creció mucho. Y creció mucho al sur porque primero fue hacia África, hacia Egipto y al oriente, porque empezó a tomar Grecia, y pasando por Grecia, conquistó primero Grecia y después empezó con, digamos, toda, digamos, la parte asiática que está unida a Grecia. Y después siguió por la tierra gloriosa. Entonces, mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, a la tierra de Israel. Y Roma hizo eso exactamente como está anunciado y en el orden que está anunciado, hasta que se apoderó de todo el imperio griego y siguió creciendo. Y cuando Jesús vino, la bestia romana la estaba dominando. Y después de eso, cuando Dios levantó a la iglesia primitiva, a su reino en la tierra, y que tenía un ejército que era su iglesia cristiana, esta bestia se engrandece hasta el ejército del cielo, porque Satanás quería dominarlo. Entonces por eso creó una tropa especial para dominar la iglesia cristiana, y esa es la Iglesia Universal de Roma, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Entonces empieza a perseguir al pueblo de Dios y empieza a asesinarlos. Aún se engrandeció contra quién, contra el príncipe de los ejércitos, porque este es el príncipe de los príncipes, el príncipe de los ejércitos, es Jesús. Y por él, justamente, fue quitado el continuo. O sea, ahí se manifiesta el hombre de pecado y es quitado el continuo, la obra de Jesús, y es puesta la abominación asoladora. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, Satanás levanta otras tropas a la Iglesia Universal o Católica Roma, que es simplemente la unión de los apóstatas con Jezabel, y se disfraza a Jezabel de iglesia, y empieza a perseguir y asesinar a los miembros de la verdadera iglesia para que no queden rastros de ellas, para ocupar el lugar de ellas. Pero esta iglesia adoraba a quién? A Satanás, y se levantó contra el príncipe de los ejércitos, porque Satanás quería ocupar el lugar de Jesús y el Papa, el lugar de Dios, y se levantaron para asesinar al pueblo de Dios y para hacer que el pueblo de Dios adorara a Satanás. Y a causa de la prevaricación, justamente porque este es un prevaricador, ¿qué quiere decir? Es alguien, un dirigente prevarica, un dirigente del pueblo de Dios prevarica por cuando viola la ley, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, ¿qué es echado por tierra? El lugar santuario de Dios, porque Dios moraba en los miembros de la iglesia primitiva, que era su templo. El ejército de los cielos era el reino de Dios y el templo de Dios, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, y después la profecía del Apocalipsis, Dios revela que esto sería el fin de los 1260 años en los que él sostendría su iglesia, o sea, el fin del siglo XIII. Y pasaría esto. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? La palabra sacrificio lo agregaron los lobitos. Entonces, cuando uno lee el original ve que la traducción correcta es, la pregunta es: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo asolamiento?
justamente del santuario y el ejército. ¿Por parte de quién? De el prevaricador. ¿Eh? ¿Hasta cuándo durará justamente esta situación? Porque el templo de Dios, el lugar santuario de Dios, la verdad serían echadas por tierra. ¿Hasta cuánto duraría eso? Y esta es la respuesta. Hasta 2300 tardes y mañanas. Y no dice hasta cuándo comienza ese periodo, pero dice que cuando termine ese periodo, el santuario será reedificado. Entonces, luego de las 2300 tardes y mañanas, que terminaron en 1844, porque después en Daniel 9 Dios explica que comenzarían cuando fuera dada la orden para reedificar a Jerusalén, que había sido destruida por Babilonia, ¿eh? Y eso nos indica cuándo se daría la orden para reedificar los lugares asolados. Y el santuario, el lugar santuario de Dios, será reedificado, porque será puesto en pie. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, esta visión, este mensaje es para el tiempo del fin. Cuando el pueblo de Dios entienda la visión y emprenda la obra de reedificar los lugares asolados. Mientras él hablaba conmigo, dice, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin, porque el tiempo de la ira es lo que estaba sucediendo sobre Israel, y por eso había bestias en la tierra. Pero cuando llegara su Perdóname. Sí. O sea, es obvio que el que le está enseñando a Daniel es Gabriel. Pero el que le dice a Gabriel que le enseñe a Daniel, ¿quién es Jesús? Es Dios. Es Dios. ¿Quién le da órdenes a Gabriel? No, Dios. Está bien. Fenómeno. Está bien. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, ¿no?, es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron en su lugar 4, significa que 4 reinos se le levantarán de esa nación, o sea, de Grecia, aunque no con la fuerza de Alejandro. Y al fin del reinado de estos, entonces, ¿qué pasaría? Y al fin del reinado de Grecia, ¿no?, cuando viene Roma, y cuando haya terminado eso, y los transgresores lleguen al colmo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el texto original? Porque Pablo está hablando de esto, porque tiene que venir la apostasía. Dice, al fin del reinado de Grecia, cuando esté reinando Roma, y cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Pablo dice hasta que venga la apostasía? Porque eso es lo que dice el hebreo original. Y vamos a verlo, Daniel 8:23, en el hebreo original. Entonces, ¿qué dice el reinado original? Y al fin del reinado de estos, de los reyes de la bestia griega, cuando los transgresores, y vamos a ver las palabras, los transgresores, las palabras es hebreo 6586, y la palabra es payá. Entonces, ¿qué significa? Raíz primaria es, ¿qué cosa? ¿Qué significa? Es separarse, expansión, es separarse. Cuando los que se separen, ¿de quién? De la autoridad justa, o sea, de Dios, ¿no? Es traspasar, apostatar. Entonces, ¿qué pasaría? Vendría la apostasía. Acá está hablando de que viene la apostasía, y por eso Pablo dice, nadie se engaña de ninguna manera, porque ya pasó, ¿quién? Pasó Babilonia, pasó Medo-Persia, pasó Grecia, ya vino Roma. Y ahora lo que falta es que venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿cuándo va a venir? Cuando venga la apostasía, porque la palabra allá significa apostasía. Entonces, cuando venga la apostasía, eso significa apostatar. ¿Ves?
Entonces 8:23 hay que leerlo como dice el original. Y al fin del reinado de estos, o sea, viene la bestia romana, y cuando la apostasía, en vez de llegar al colmo, se haya desarrollado, porque no dice lleguen al colmo, cuando la apostasía se haya desarrollado, porque la palabra dice cuando la apostasía se haya desarrollado, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahí se levanta el hombre de pecado, porque se levanta primero la iglesia y después toma el poder político, ¿no? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque usaría el poder de los otros cuernos, porque el cuerno pequeño usa el poder de los otros cuernos a los cuales somete, y usa el poder del Estado, de los 7 estados europeos, que se transforman a su vez en reinos, y con ese poder, justamente, persigue al pueblo de Dios. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces, ¿qué va a hacer? El hombre de pecado va a destruir al pueblo de los santos, los va a matar, porque de ese modo va a echar por tierra, como dice Daniel 7, que a los santos del Altísimo quebrantará, y aquí dice que destruirá al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, porque es un engañador. En su mano y en su corazón se engrandecerá contra Dios, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. O sea, ¿contra quién? Contra Jesús. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahora, eso es lo que iba a hacer el hombre de pecado, y por eso Pablo dice, porque conocía la profecía y la leía en hebreo, dice, va a venir la apostasía, y se le va a levantar el hombre de pecado, y los va a asesinar, va a asesinar al pueblo de Dios. Y eso es lo que va a pasar. Y Daniel 11 amplía la información de lo que pasaría. Vamos a volver a Reina Valera sin el Strong. Y Daniel 11, 29 empieza hablando de lo que pasaría en Roma. Entonces, ¿qué pasará? El rey del sur simbólicamente se levantaría con el rey en el norte, ¿no? Porque vendrán contra él naves de Kitim, o sea, desde el exterior. Kitim significa fuera del imperio, y atacarían el imperio, y el rey del norte se contritará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y esto es exactamente lo que pasó. Cuando empezaron los edictos para matar al pueblo de Dios, ¿por qué? Porque Apolo le dijo al emperador romano, ¿qué cosa? Que no lo podía defender, porque él estaba permitiendo que los cristianos progresaran el imperio. Y ahí vienen los edictos de Diocleciano, en el año 303, que manda a asesinar al pueblo de Dios, Diocleciano y Galerio. Y hará según su voluntad. Volverá pues, y después eso qué pasará, después de la persecución, se entenderá con los que abandonen el santo pacto, con los apóstatas. Y exactamente así ocurrió. ¿Y ahora qué pasa? Después que se une con los apóstatas, ¿qué levanta? Y se levantarán de su parte, del rey del norte, en este caso Constantino, tropas. Y esas tropas es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que usa esas tropas para pelear contra el reino de Dios. Ya no son tropas militares comunes, ahora son tropas que se hacen pasar por cristianas y sobre ellas gobierna el hombre de pecado, que profanarán el santuario y la fortaleza, o sea, perseguirán al pueblo de Dios, o sea, se meterá entre medio del pueblo de Dios y lo corromperán, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora, al ídolo abominable. Este es el que quita a Jesús, lo deja de lado, pone en su lugar a un ídolo y quita la obra de Jesús y pone otra cosa, otro sacerdocio y a otro Jesús. Y él se pone en medio del pueblo de Dios. ¿Y qué va a hacer este hombre? Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo conoce a su Dios, no podrá ser engañado, y se esforzará y actuará. Entonces, por eso, ¿qué buscaría Satanás? Destruir ese pueblo. ¿Ves? Y los sabios del pueblo, el pueblo conoce a su Dios, instruirán a muchos,
y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Eso es lo que pasaría. Y la iglesia fue sostenida en el desierto hasta que pasaron esos 1260 años. Y vamos a pasar un poco más adelante. El 35 dice también: algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, porque en medio de la tribulación Dios estaba con ellos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y ese tiempo después fue revelado en la profecía del Apocalipsis, sería de 1260 años a partir del año 31. Dios sostendría su iglesia por 1260 años. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, contra Jehová, porque habla en contra de Dios, de Jehová, y asesina al que adora a Jehová. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, hasta 1798. Y el anuncio es claro. La ira ya había llegado sobre Israel cuando Dios anunció esta profecía, y dice que el cuerno pequeño gobernaría sobre la bestia romana hasta el fin de la ira, que llegaría en 1798, y así sucedió, porque lo determinado se cumplirá. Ahora, ¿qué pasaría con este hombre de pecado? Del Dios de sus padres no hará caso, o sea, es un apóstata que apostata de Jehová, ni el amor de las mujeres, porque se vuelve célibe, pero adopta las costumbres de la gran ciudad que se llama Sodoma y Egipto. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, en lugar de Dios, ¿a quién pone? Al Dios de la fortaleza. Acá está diciendo al Dios de las bestias, al Dios de la bestia babilónica, al Dios de la bestia medopersa, al Dios de la bestia griega, al dragón, al Dios de la bestia romana. Entonces el hombre de pecado, para ser parte de la bestia romana y tener poder, adora al Dios de la bestia romana, adora al dragón, porque las bestias son las cabezas del dragón. Entonces, si quiere tener el poder del dragón, tiene que convertirse en parte de una de las cabezas del dragón y tiene que adorar al dragón. Por eso el anuncio es que adorará al Dios de las fortalezas, o sea, de los poderosos, de las bestias. Adora al dragón. Por eso, su ídolo, la abominación asoladora, es parte de la gran imagen de Baal que Dios le mostró a Nabucodonosor en Daniel 2. Son las piernas de hierro, la gran imagen de Baal. Entonces, en lugar de Jehová, adora a Satanás, Dios que sus padres no conocieron, el Dios de todas las bestias, al Dios de la gran Babilonia. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. En sus altares vemos las imágenes que adora, justamente de oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno, ¿a quién adora? Al Dios de la bestia romana. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y eso ocurrió. Y llegó el fin de la ira y perdió su poder político. Y llegamos al tiempo del fin, y al cabo del tiempo empieza justamente la última generación. Cuando Satanás ve que entra el hombre escobilla, empieza a cumplirse Daniel 11:40 al 45. Ahora, pero volvamos a las palabras de Pablo. Porque todo esto lo conocía Pablo y lo tiene que conocer el pueblo de Dios. Por si Pablo lo había entendido, también todos los hijos de Dios lo van a entender. Entonces, estamos en el capítulo 2. Entonces, por eso Pablo está diciendo, ojo, cuidado. Nadie os engaña de ninguna manera. ¿Por qué? El día de Jehová, la batalla final, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Por eso va a haber una batalla final, porque el apóstata ya habrá hecho su obra, ya habrá llegado el tiempo del fin, porque esto es para el tiempo del fin. Y ya se habrá manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto de culto, tanto que se sienta el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora empieza diciendo el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y les explicaba las profecías de Ezequiel y Daniel? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Y qué es lo que detenía? ¿Qué tenía que venir? Tenía que venir la apostasía primero. Y hasta que no viniera la apostasía no se podía manifestar el hombre de pecado. Entonces, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene.
a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque se va a manifestar el hombre de pecado. Ahora, si Pablo viviera en nuestro tiempo y pudiera ver todo lo que pasó, quedaría asombrado. Encerrar la puerta, está escuchando lo que tiene nadie allá. Y el versículo 7 sigue: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Satanás ya está trabajando para que eso pase, dice, para lograr introducir la apostasía en la iglesia. Solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces dice, hay una persona que está deteniendo a Satanás, hasta que él, a su vez, sea quitado en medio. ¿Quién va a ser quitado en medio? ¿Quién es el que fue quitado en medio en tiempo de la apostasía? El príncipe de los ejércitos. ¿Qué fue quitado? El continuo, y fue quitado Jesús. ¿Y qué puso Satanás ahí? Se puso él. ¿Y cómo lo define la profecía Satanás mismo? Como la abominación desoladora, el ídolo abominable que sería puesto en el lugar de Jesús, como Jesús lo anunció, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, la imagen en la que adoraría la bestia religiosa. Entonces, es quitado el continuo, es quitado Jesús. ¿Y qué es puesto? Es quitada la puerta estrecha, es puesta la puerta ancha. Es quitado el camino angosto y es puesto el camino espacioso. Es puesto el anticristo, es puesto Satanás. Es puesta la abominación desoladora, la abominación del desolador, ¿no? Entonces, ¿quién detenía a la apostasía? Dice Jesús mismo, que es cabeza de la iglesia, y está peleando por quién, por su pueblo, ¿no? Y el que al final del tiempo nos está llamando a nosotros. Aquí estoy a la puerta y llamo, estoy afuera, porque fui quitado de en medio. Entonces Jesús sería quitado de en medio del tiempo de la apostasía, pero el pueblo que conoce a su Dios seguiría unido a la verdadera cabeza de la iglesia, hasta que el lugar santuario de Dios fuera echado por tierra. El lugar de su santuario, el lugar del príncipe, el santuario del príncipe de los ejércitos, sería echado por tierra. ¿Y ahora qué pasa? Fue puesto otro, y ese otro siguió durante todo el tiempo de Roma, siguió cuando fue levantada la iglesia de Reforma, porque Lutero no conocía otra cosa, no se dio cuenta de eso, y seguiría en medio de la iglesia remanente, porque los lobos vendrían a nosotros, hasta que alguien escuchara su llamado, ¿no? Escuchar el llamado del que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Para qué? Para poder entrar a nosotros, ¿no? Y cenar con nosotros, hacernos parte del reino de Dios, para levantar nuevamente los lugares asolados, ¿no? Entonces, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice Pablo. Satanás está actuando. Solo hay quien al presente lo detiene, a Satanás. ¿Quién es? Cristo mismo, que estaba con su iglesia, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Pero cuando se ha quitado en medio, sería quitado en medio, ¿dónde? En medio de los apóstatas. Pero seguiría con el pueblo que conoce a su Dios hasta que fueran quebrantados todos los santos del Altísimo. Y el lugar su santuario fue desatado por tierra. Entonces, y sigue diciendo ahora, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Está hablando del Papa y lo llama inicuo. Con gran poder y señales y con prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y es interesante, porque esto pasó con todos los apóstatas de la iglesia primitiva, porque rechazaron la verdad, porque la conocían, y no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero es interesante que Dios guió a Elena a decir lo mismo en el conflicto de siglos. ¿De qué cosa? De los adventistas que no reciban el sello de Dios. Que cuando Dios los deje, va a venir el mismo poder engañoso que guió a los apóstatas a la iglesia primitiva y los va a seducir y los va a arrastrar, porque no edificaron su casa sobre la roca, y hasta la sexta plaga van a ser usados por Satanás. Entonces, sigue diciendo Pablo, por esto Dios les envía un poder engañoso,
para que crean a la mentira, porque los seduce los espíritus de demonios y Dios permite que los seduzcan y crean la mentira. Y estos son los impíos que van a actuar impíamente en tiempo de angustia, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y aquí está la clave. Ahora, ¿por qué esto no puede pasar? No se pueden, los espíritus de demonios no los pueden hacer habitación de demonios. Sí, primero no oyeron la verdad y tuvieron la posibilidad de elegir, ¿no? Ahora, los que escuchen la verdad y la rechacen y no crean la verdad, sino que se complazcan en la injusticia, y serán dejados, y Satanás los convertirá en habitación de demonios. Y ese es el momento más triste, ¿eh? Ahora, y sigue diciendo Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Ahora deja la profecía y vuelve a los hermanos de Tesalónica, que eran griegos. Estaban en la zona justamente que había dominado Grecia y después ahora dominaba Roma, que habían sido paganos, pero ahora habían creído en el Altísimo, en el único Dios verdadero. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto, dice, a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, y esto es importante, porque a nosotros también nos eligió para lo mismo, para la santificación, ¿no? Porque esa es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y eso solo puede ser posible si tenemos fe en la verdad. Por eso, cuando el hombre de pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y echó por tierra la verdad, no podía ser reedificado ese templo hasta que su pueblo recuperara el conocimiento de la verdad y tuviera fe en la verdad. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el que escuchara a la palabra de verdad y creyera en ella, como dice Pablo en Efesios 1:13, recibiría el Espíritu Santo de la promesa, nacería de Dios, sería hecho parte del templo de Dios, y Dios lo empezaría a transformar a la imagen de Jesús. Y eso pasaba con estos hermanos, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, ¿cuál es el objetivo del cristiano? Acá Pablo dice, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en otra parte dice, la estatura de Cristo, porque esa es la obra que Dios hace en nosotros. Transformarnos en imagen de Jesús, porque esa era la meta del cristiano. Alcanzar por la obra de Dios en nosotros la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los 144.000 sellados, la promesa de Dios es que van a tener el nombre de Él y el Cordero escrito en la frente, antes de ir con Jesús a la batalla. Por eso van a iluminar la tierra con la gloria que se manifestó en Jesús. Y esto es claro en las palabras de Pablo. Y lamentablemente, el pueblo adventista no lo conoce, no lo tiene claro, y es negado, porque los lobos lo niegan, porque esa es su misión. Y sigue diciendo Pablo, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Ahora, esta fue echada por tierra. Nosotros tenemos que recuperar esa doctrina, ese conocimiento. Dice, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora, y esta última oración es muy interesante. Ahora vamos a analizarla gramaticalmente. Tendríamos que verla, traducirla de vuelta del griego, pero es claro lo que dice Pablo. Por el cual es el sujeto de la oración. ¿Alguien está leyendo? ¿Cuál es el sujeto? Según de Tesalonicenses 2:16, ¿no? Si alguno lo ve, Jesucristo.
Claro, dice, y el mismo Jesucristo, porque hay un solo sujeto, una sola persona, dice, y el mismo Jesucristo, ¿no? Señor nuestro, que es Señor nuestro, y que es Dios nuestro Padre. Porque acá no hay dos personas, hay una sola. Porque el verbo, justamente, puede estar el sujeto, y el mismo Dios Jesucristo, Dios, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, y nuestro Dios y Padre. Eso tendrá que decir. El cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Quién? Él. Está hablando de una persona. Por Pablo dice que Jesucristo, ¿quién es? Es la roca que vive Israel. Él conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por eso, en los apóstoles, cuando uno lee, y especialmente Pablo, existe la costumbre de nombrar a Jesús como nuestro Señor y como el texto griego, el cual nos amó, nuestro Dios nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Que Él conforte vuestros corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Porque eso lo vemos claramente en varias epístolas de Pablo. Y lo vemos también en el Apocalipsis, en las palabras de Jesús. Por ejemplo, y lo vemos en la profecía. Cuando vamos a Isaías, por ejemplo. Vamos a tomar dos ejemplos. Isaías 8. Vamos a la cama, ¿verdad? Isaías 8, versículos 13 y 14. Dice, a Jehová de los ejércitos, dice. ¿Y quién es Jehová? Nuestro Dios y Padre. A Él santificad, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, Él, ¿quién? Jehová, será el santuario de su pueblo. Pero las dos casas de Israel le será por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Porque Jehová es la piedra de tropiezo. Entonces, hay un sujeto acá, Él, Jehová. Y lo mismo aparece, perdón, en Apocalipsis, cuando Juan ve a la ciudad de Dios simbólicamente, Apocalipsis 21. Y dice, a ver, se me pasó. El versículo 22, aquí está. Dice, y no vi en la Nueva Jerusalén, dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, porque acá hay un sujeto, fíjense, el Señor Dios Todopoderoso es el sujeto de esta oración, es el verbo, fíjense. ¿Quién es? El sujeto, el Señor Dios Todopoderoso es, ¿qué cosa? Es el templo de Nueva Jerusalén, y Él es el Cordero, porque siempre aparece lo mismo, porque aparece en la Biblia anunciando que Jehová es el templo de la Nueva Jerusalén y Él es el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y en Apocalipsis 22 también Jesús dice lo mismo. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, en Apocalipsis 22, 16, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy, ¿quién? La raíz de David. Jehová, el Dios de David, el Padre de David. Y soy el Hijo de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, por eso vemos en muchas partes de la Biblia que se indica claramente quién es Jesús, ¿no? Como Isaías 9:6, que dice que es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Entonces volvamos a 2 Tesalonicenses.
Y ahora vamos al capítulo 3. Y sigue diciendo Pablo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No solamente predicar, sino orar unos por otros para que Dios nos ayude a llevar su palabra. Porque tenemos una misión muy importante, tenemos que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Y para eso la palabra de Dios debe correr y ser glorificada, ¿no? Y por eso oraban, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, especialmente el tiempo del fin, que habría muchos hombres malos. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, porque esa es la promesa de Dios. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahora, esta frase, ¿cómo la entendemos? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que nos transforma a imagen de Jesús? Es Jehová. Acá está hablando de Jehová, pero como pone el Señor en todos lados, y nuestro Dios nos encamine vuestros corazones al amor de Él, al amor de Dios mismo y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Y acá lo que está hablando es que tengan cuidado con los que quieren aprovecharse de la bondad de los hermanos de la iglesia primitiva y se meten en medio de la iglesia. ¿Simplemente para qué? Para comer. Porque Pablo dice, cuidado, ojo con esto. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. O sea, ¿qué hizo Pablo? ¿Y qué hicieron Silvano y Timoteo? Trabajaban por los hermanos y para sustentarse con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces, ¿qué hacían ellos? Trabajaban. Y es importante eso, ¿no? Los cristianos trabajaban, todos trabajaban, para no ser carga unos de los otros, no había vagos. Y sigue siendo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. ¿Y qué le decía Pablo? Si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Ahora, porque ¿cuál es la orden de Dios? ¿Qué orden le dio Dios a Adán? Con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. Ahora, y el trabajo es algo bueno para el hombre. Y los cristianos tienen que trabajar, porque tienen que seguir la instrucción de Dios. Y eso es muy importante. Y bueno, la lección de la escuela sabática de esta semana que viene habla del trabajo. Ahora, Dios estableció el trabajo como una bendición para el hombre, porque Adán también lo mandó a trabajar. Y lo mandó a trabajar en el Edén para llegar a entender la creación, para entender las leyes que él había establecido, para que crezca en sabiduría y en inteligencia, y en conocimiento y temor de Dios. Entonces Pablo es claro. En la iglesia primitiva, todos se preocupaban unos de los otros. Pero si alguno no quiere trabajar, lo puede identificar claramente. Si alguno es un vago y todo lo que está haciendo es tratar de vivir de los otros, cuidado, no es guiado por el Espíritu de Dios. Y por eso la instrucción de Pablo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y es una instrucción clara, porque eso ayudaba a que los hermanos, justamente el hermano que no quería trabajar, lo encaminaran, porque era para el bien del hermano trabajar, porque el trabajo es algo que Dios ordenó. Entonces, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, esto no se aplicaba a las viudas, a los huérfanos, porque para eso la iglesia los ayudaba y no había ninguno que pasara hambre. Y si alguno tenía necesidad,
era ayudado. Pero si alguno no quería trabajar, ¿no? La instrucción es clara, ¿no? Y Pablo era guiado por Dios. La instrucción que Dios le dio a Adán es que trabaje. Y si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y cuidado con esto. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros tenemos que buscar eso. Tenemos que seguir el ejemplo que Dios nos dio. Tenemos que trabajar, mantenernos y al mismo tiempo trabajar por nuestros hermanos. A los tales, dice, a los que se estaban desviando y estaban adquiriendo esta mala costumbre al ver que la iglesia cristiana había amor y bondad hacia los que no tenían, dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y esto es importante. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Sigan haciendo bien. Si alguien necesita, háganle bien. Pero todos entiendan que lo que Dios quiere es que trabajen y coman su propio pan y tengan fe en Dios, porque Dios justamente no va a permitir que nada les falte, como Jesús dijo. El que tiene fe, todas esas cosas Dios las conoce y le va a dar su pan. Pero para darle pan le va a dar trabajo. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. O sea, ¿cuál es el objetivo? Hay que ver cómo lo traducen los traductores, porque el objetivo no es avergonzarlo, sino es amonestarlo para que vuelva al camino correcto. Por eso Pablo dice, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces, si algún hermano había adquirido esa costumbre, lo que tenía que hacer era amonestarlo, para mostrarle que la voluntad de Dios era que trabajara, porque es para bien de él, y que justamente coma su propio pan. Y no solamente eso, como dice Pablo, que además tenga para ayudar a otro que necesite, porque eso es para el bien de él. El poder ayudar a otro es para el bien de él. Y el mismo Señor de paz os dé paz en toda manera, porque eso es lo importante. Nosotros tenemos que buscar la paz con todo, pero la paz principalmente con Dios, y buscar que todos nuestros hermanos estén en paz con Él. Y el mismo Señor de paz os dé paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y este es el saludo final de Pablo. La salutación es de mi propia mano, dice Pablo, porque termina escribiendo él, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Es como es la firma en toda carta mía, dice, porque al final escribo con propia letra, porque como no veía bien, lo ayudaban a escribir, él dictaba y escribían, pero al final él se esforzaba y con su propia letra escribía, dice, y esta es la firma de cada carta mía. Si al final la carta aparece mi letra, esa es una carta mía, dice. Así escribo, dice Pablo. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y esta es la carta de Pablo, una carta de amor y una carta de instrucción. Y cuando se amonesta a un hermano es con amor, para que siga el camino que Dios estableció, porque es para el bien de él. Porque en la iglesia cristiana, en la verdadera iglesia de Cristo, todos seguían el mismo camino y todos trabajaban. Y Jesús mismo trabajó como carpintero para sustentarse, ¿no? Y no fue carga para nadie. Y eso es él, justamente es lo que Dios nos indica. Y que trabajemos no solamente para sustentarnos, sino para poder ayudar a otros cuando veamos que alguien necesita. Porque eso es lo importante, porque ese trabajo es parte de la educación nuestra y de la formación cristiana, la verdadera formación. Y eso es lo que Dios nos pide a todos nosotros. Bueno, este es el análisis de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, donde él empieza a explicar las profecías para que ese pueblo entienda, para que nosotros entendamos lo que tenía que pasar. Ahora, en nuestro tiempo, estamos en el tiempo final, donde estamos viendo que todo esto se cumplió y lo que Dios anunció en la última generación se está cumpliendo. Estamos viendo las señales de los tiempos, ¿no? Y por eso para nosotros es muy importante entender justamente estos mensajes. Y al leer todas las epístolas y poner las líneas sobre líneas todas juntas, vemos claramente cuál es el mensaje de Dios, cuál es el mensaje de Pablo.
a pesar de que los sabios de Roma se han cambiado algunas de las palabras de las epístolas de Pablo. Podemos entender claramente cuál es la verdad. Bueno, terminamos esta epístola. Si tienen, después tenemos que empezar con Timoteo. No vamos a empezar ahora, lo vamos a dejar para el martes. El martes vamos a estudiar Primera Timoteo. Y si tienen algún tema, ahora tenemos tiempo para analizarlo. Y si no, nos veremos el martes. Bueno, voy a cortar la grabación porque ya terminamos de estudiar